Hola amigos, bienvenidos al programa Yoga para Todos, un lugar, un programa, un espacio y un momento para empezar y para terminar el día con paz. Esta semana seguimos trabajando con el silencio y el silencio de la mente. Hoy en la meditación vamos a hablar del origen, de donde nace todo el ruido, y en la práctica del yoga lo van a tocar directamente. Vamos a ver de dónde nace y por qué nos conectamos con el ruido en vez de disolverlo en el silencio. Así que los invito porque vamos a empezar ya. Amigos, en este programa hoy vamos a ver por qué nos estamos conectando con el ruido de la mente en vez de conectarnos con el silencio. O más bien vamos a aprender cómo disolver ese ruido y regresar al origen. Gaby Tavera les preparó los ejercicios que les van a enseñar cómo disolver todo aquello que nos incomoda, todo aquello que confrontamos día con día, regresando a ese origen donde todo se vuelve silencio, regresa a su lugar natural. Y en la meditación vamos a observar cómo surgen pensamientos para disolverse y quedar en silencio nuevamente. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Y tú quiero que reflexiones, ¿por qué pones tanta atención al ruido de tu mente en vez de llevarla al lugar donde hay silencio, donde nace el bienestar, donde yace tu potencial de felicidad? Quiero que aprendas esto y quiero que estas prácticas las lleves a la vida diaria. Así que no te pierdas estos ejercicios. Vamos a empezar con la práctica de yoga y yo los dejo en muy buenas manos de Gaby Tavera. Namaste. Bienvenidos a la práctica de yoga para todos. Yo soy Gabriela y hoy quisiera hablarles de una parte del silencio que también se le considera el origen del silencio. Las prácticas con Wojtek, él habla mucho acerca del néctar de la salud del silencio, de cómo en el silencio viene la claridad y la tranquilidad. Yo quisiera hablarles también de esta parte del Tao, cuando hablan del origen del silencio, en donde se menciona que el silencio afloja los nudos, desenreda los enredos, digamos. Prende todas las luces y unifica a todos con el todo. En los tips vamos a hablar un poquito más de cómo poder encontrar en el ruido silencio. Algo que es muy importante es que el silencio también no nada más está afuera, sino también está dentro de tu cabeza. Y eso, con las prácticas de meditación, van a tener mucho más claridad de cómo poder bajarle el volumen o acallar esas fluctuaciones. Hoy vamos a hacer entonces una práctica que tenga una profundidad en las posturas. Vamos a hacer entonces este krama. Krama significa proceso, para lograr saludos al sol de una manera simple. Por si no salen las posturas completas, cómo ir desmenuzando la postura y cómo ir haciendo un proceso hasta que lo logres. Haz los movimientos hoy como si fueras el invitado a una casa. Haz los movimientos muy felinos, movimientos como si pisaras las nubes, con mucha conciencia, con mucho cuidado. Y vamos a empezar entonces armando saludos al sol clásicos, que también se le llaman Shivananda, pero de una manera muy básica y principiante. Entonces, ponte de pie y yo me pongo de perfil para que aprecies más los movimientos. Este saludo al sol consta de 12 movimientos y fue lo que hicimos el martes, pero lo hicimos a una velocidad muy rápida. Hoy lo vamos a hacer más sigiloso, más profundo, menos turbio y más claro. Empezamos juntando las manos enfrente del corazón, que es una postura que se le llama Pranamasana o montaña con las manos juntas. Haz 3 respiraciones aquí. Inhalas. Exhala. Todo con mucho cuidado. Inhala. Exhala. Una más. Inhala.
Exhala. Vas a crear una flecha con tus manos, llevando los brazos arriba y afinando la cintura. 1, 2, alarga la columna vertebral, haz que tus músculos abracen los huesos. 3. En tu próxima exhalación, flexiona las rodillas y lleva tus manos hacia el piso. Si puedes, estira tus piernas sin hiperextender. Pero también puede ser con las rodillas flexionadas. Respira 3 veces. 1. Este es el krama, el proceso. 2. Si tus manos no llegan al piso, pon tus manos sobre las piernas. Y 3. Intenta tomar el piso con las manos en forma de copa. Vas a deslizar tu pierna derecha atrás, apoyando la rodilla. Esto puede ser también aquí en cortito. Cuando sientes que el piso molesta, puedes usar 2 tapetes o también trabajar sobre una alfombra o sobre el pasto. 3 respiraciones en corredor. Lo voy a hacer yo un poquito más amplio, poniendo la rodilla en el piso, creando un poco más de flexibilidad. 2 respiraciones, una más. 3. Apoya bien tus manos en el piso y vas a salir de esta postura levantando la cadera y llevando la pierna izquierda hacia atrás en la postura perro mirando al piso. Se vale flexionar las rodillas, pero eso sí, intenta subir la cadera. 3 respiraciones, 1. Que la espalda no se quede redonda, que puedas intentar alargarla, empujando el piso con tus manos. 2. 3. Vas a poner las rodillas en el piso y vas a crear un arco con la espalda baja. Aquí en las lumbares hacer un arquito. Quédate 3 respiraciones. 1. Con paciencia. No aflojen el abdomen. Aquí el abdomen hacia adentro, aunque estés haciendo la curva. 2. Y 3. Vuelve a inhalar profundo y poco a poquito lleva tu pecho en medio de las manos. Recuerda que si no lo puedes hacer, te puedes acostar boca abajo en una postura prona. 1, 2, disfruta el esfuerzo. 3. Te deslizas hacia adelante y vas a subir la espalda hasta donde tus codos lleguen a la altura de las costillas. 3 respiraciones en este Bhujangasana, una cobra baja. 2, 3. Vamos a salir de la postura empujando tus brazos, apoyando los metatarsos y subiendo la cadera otra vez arriba y atrás. No bloqueen las articulaciones. Me quedo con las rodillas un poquito flexionadas y empuja y estira. 1. Conéctate con el esfuerzo. 2. 3. La pierna derecha la quiero llevar adelante. Si esto no es posible, puedo poner mi pierna izquierda en el piso y llevar mi pierna derecha adelante. Y ya armé la postura del corredor. Puede ser cortita, si tienes más flexibilidad, un poco más. Apoya tu metatarso de atrás. Respiramos 3, 1. Paciencia con el cuerpo, paciencia con las posturas. 2. Una más. 3. La siguiente postura es juntar tus pies hasta delante del tapete en un solo paso. Si esto no es posible, puedes hacerlo en varios pasitos. En unas 3 hasta que llegas y metes la cabeza. Si no puedo tocar el piso, toco mis piernas. Pero si puedes, intenta bajar en un Uttanasana. Uttanasana significa una flexión profunda. 2, una más. 3. Lleva tu pierna izquierda atrás, apoyando la rodilla al piso. 3.
Perro mirando al piso, sal de esta postura hasta hacer este triángulo. Perro mirando abajo, 4. Apoyas las rodillas en el piso y haces un arco en la espalda, es 5. Apoya el pecho en el piso, despacito, 6. Esfuerzo en los brazos. te deslizas a hacer una cobra, 7. Y perro mirando al piso, No bloqueen las rodillas, es 8. Lo voy a hacer de esta manera. Apoyo la rodilla derecha y hago un paso largo adelante, apoyo el metatarso, pies juntos y metes la cabeza. Arriba es 11. Haciendo un círculo grande. Y en el centro es 12. Muy bien. Entonces, acabamos de armar de una manera lenta, gramatizada, con proceso, un saludo al sol clásico, que son los saludos al sol más antiguos que hay, y luego le pusimos un poquito de velocidad. Los antiguos yogis dicen que hacer este tipo de movimientos tan contrastados, estos 12 movimientos, repetirla 12 veces, 24 veces, con 24 saludos al sol al día, dicen que ya está tu cuerpo listo para empezar tu meditación o para empezar tu día. Esta práctica tuvo más que ver con una parte técnica del saludo al sol, pero intenta no abandonar esta semana el tema del silencio. Búscalo en donde quiera que lo encuentres y también entiende cómo el silencio deshace aristas, cómo prende las luces, cómo unifica el todo con el todo y cómo desenreda los nudos. Que tengas un gran día. Namaste. Muy bien, vamos a empezar esta siguiente sesión de meditación y hoy quiero que nos enfoquemos en este paso que existe entre el observar los sonidos y el silencio, en realidad que está en los sonidos o cerca de los sonidos, y el silencio de la mente. Vamos a pasar constantemente de un lado al otro para que tengamos esta capacidad de reconocer el verdadero silencio, el silencio de la mente, el cese de los ruidos y de ese diálogo interno, porque es cuando la mente devela su claridad, un estado increíble donde uno puede refugiarse muy, muy bien, donde puede sanar todo el sufrimiento, todo dolor, toda confusión y angustia, en esa claridad de la mente se disuelve. Vamos a hacer esto. Entonces, como siempre, les pido que se sientan con la espalda recta, con los hombros abiertos, con el mentón ligeramente abajo. Cierra los ojos y vamos a comenzar con las respiraciones. Vamos a inhalar 3 veces. Inhalar de manera invitadora, sentir cómo el aire llega a cada una de las células. Y al exhalar vamos a soltar el aire, dejar que salga, y al soltarlo soltamos también todas las tensiones. Tensiones en el cuerpo, tensiones en la mente, en las emociones. Y encontrar después de ese soltar un espacio libre de tensiones. Vamos a empezar. Inhalo. Suelto. Inhalo. Suelto. Inhalo.
Suelto. Y ahora comienza a observar cómo respira tu cuerpo. Suelta el control sobre la respiración y aprende a observar lo que hace tu cuerpo, lo que necesita. Así verás, vas a poder notar cómo la quietud comienza a desarrollarse en ti. Ahora siente esa quietud en todo el cuerpo, esa estabilidad que aparece cuando no necesitas moverte. Refúgiate en esa quietud, acéptala, disfrútala. Y en esa quietud comienza a seguir, escuchar los sonidos. Los cercanos, los lejanos. No los juzgues, no trates de ponerle nombres, no trates de entender lo que son o lo que significan. Escúchalos como sonidos, lo que son. No sigas ningún sonido en particular, escúchalos todos. Date cuenta de cuántos sonidos hay que antes no escuchabas. Pero ninguno toma espacio en tu mente, ninguno se vuelve importante para ti. Son como una música que no tiene significado, mas está en tu mente. Cada vez que la mente se mueva, cada vez que surjan pensamientos, vuelve a observar el aire. Separa al observador del que respira. Y cuando recuperes la quietud, vuelve a los sonidos. Continúa observándolos y date cuenta que cuando no tienen significado para ti se vuelven silencio. No afectan. Así que mira ese silencio alrededor de ti. Y si miras bien, vas a ver que tu mente también está en silencio. No tiene movimientos. No necesita nada. Está clara, sin dudas, sin necesidades, sin temores. Está clara como el agua. Todo se refleja en esta mente, pero nada es real. Son solo imágenes, solo sonidos que no afectan. Refúgiate ahí, en ese estado. Confía y permanece ahí. Cada vez que la mente se mueva, vuelve a sentir la respiración.
Cuando conectes la quietud, vuelve al silencio de los sonidos. Y enseguida el silencio de la mente. No hay nada que hacer. No esperas nada, no tratas de cambiar nada. Porque todo está en silencio. Siente como ese silencio y la quietud del cuerpo te abrazan, te sostienen, te sanan. Deja que suceda eso. Recibe ese poder del silencio de la mente. A la práctica de yoga de hoy la titulamos El origen del silencio. Durante la práctica hablábamos de cómo el silencio puede desenredar nudos, de cómo puede prender las luces, de cómo nos puede unificar y de cómo puede quitarle el filo a las aristas. El silencio puede ser muy útil para eso. La naturaleza nos enseña. Cuando uno sale a la naturaleza y ve la perfección y lo magnífico que es, incluso tú mismo puedes entrar como en esa idea de lo perfecto y de lo magnífico. La naturaleza te tranquiliza. Si puedes, vete a un lugar cerca de la naturaleza y aprecia el cielo. Aprecia los árboles. Y una meditación muy bonita puede ser sentarte justo enfrente de una planta o de un árbol y aprender de su silencio, de su tranquilidad, de su poco movimiento y de lo feliz que se encuentran. Si no hay manera de estar cerca de una parte natural o de un jardín, también da origen en tu casa a algo de la naturaleza. A veces estos ejercicios que hacíamos de niños de poner un frijolito húmedo con algodón en un botecito de vidrio y ponerlo cerquita del sol funcionan. Puedes día con día ver cómo va germinando, cómo se va abriendo el frijolito, cómo de ahí va creciendo una planta y cómo va generando vida y creciendo una planta en silencio. No necesita hacer ruido. Entonces intenta o comprar una planta o crear una plantita. Ponle todo tu empeño, nútrela, platícale y siéntate enfrente de ella a meditar. Aprendamos de la naturaleza. Aprendamos de la quietud que nos brinda la naturaleza. Intentemos ser felices, así como lo es la naturaleza. Que tengas hoy un gran día. Namaste. Amigos, ¿se dan cuenta qué fácil es disolverlo todo cuando tocamos el origen, cuando regresamos al silencio? Porque el silencio es el lugar donde nacen todos los sonidos y se disuelven, y el silencio de la mente es el lugar donde nacen los pensamientos y las emociones, pero se disuelven ahí también. Así que cultiva el silencio, cultiva ese origen de todas las cosas que nacen en ti. No las sostengas, deja que se disuelvan, regresa a tu origen. Eso fue todo para hoy, pero mañana tenemos más ejercicios, así que no te pierdas el capítulo de mañana.